Hace unos días, el camarada de la corcholata, Gustavo Petro, quien es actualmente el presidente izquierdoso de Colombia, tuvo un intercambio de impresiones con la corcholata en Palacio Nacional. Y este es el principal testigo viviente de que la corcholata siempre ha vivido de manera parasitaria, asumiendo actitudes esnovistas, imitando al Che Guevara, por ejemplo, para participar en guerrillas que la hacen aparecer como una idealista y guerrillera mujer para instaurar un comunismo en México. Y ello demuestra pues que la corcholata es una mediocre, es una mujer que no tiene ninguna sensibilidad de respeto hacia las mujeres y menos hacia los hombres, pues parece que tiene una fobia por el macho mexicano. Por ejemplo, su ex esposo Carlos Simas fue denunciado por la corcholata por haber recibido dinero de el señor Carlos Ahumada, un argentino que corrompió a muchos funcionarios mexicanos. Y la señora corcholata lo hizo, una por el odio patológico hacia los hombres y la otra para quedar bien con el que finalmente la encumbró como presidenta. Pues esta corcholata no tiene ni calidad moral ni ética, ni siquiera tiene capacidad de raciocinio. Es una fanática del comunismo y ello se observa al seguir con la política de abrazos y no balazos del narcopresidente para cristalizar un sistema comunista. Pues su régimen ha sido un régimen en los pocos meses que lleva en la silla presidencial de abusar del poder. Pero otra característica es la de mentir, y mentir. Es una mentirosa contumaz. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones que rindió en su circo del pueblo respecto a los infundios de que el aeropuerto de Texcoco fracasó tanto física como monetariamente porque se iba a hundir y fue producto del negocio de los empresarios corruptos de Peña Nieto, como se acredita con estas declaraciones de la corcholata así. Internacional de la Ciudad de México, que ni en la Ciudad de México iba a estar, se hubiera hundido tal cual, en términos económicos y en términos físicos, porque es una zona de hundimientos. Y hoy tenemos el Parque Ecológico del Valle de Texcoco, del lago de Texcoco, que además vamos a potenciar todavía más, que es el parque más grande que hay en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, es una visión distinta. En los gobiernos del pasado, pues era la visión del negocio por el negocio en manos privadas. Y ahora, pues la visión es que es un aeropuerto del pueblo de México y de la nación, y que da perspectiva de futuro, no solamente para el propio aeropuerto, sino para la zona. Bueno, la señora corcholata es una mitómano contumaz. No le gusta la realidad que vive y trata de cambiarla porque pues es una forma de creerse las mentiras, y porque además saca
beneficios. Como tiene el poder absoluto y utiliza los medios de comunicación de manera monopólica, como es el caso de su circo, pues quiere imponer su verdad, pero no la realidad que vive el país, que es un desastre económico y además un estado sin desarrollo económico, porque no existen empleos creados por el gobierno, y prueba de ello son las migraciones a Estados Unidos por parte de los mexicanos para encontrar un estatus económico mejor que la pobreza franciscana que instauró el narcopresidente y que ahora sostiene la corcholata como una forma de ser manipulada como títere por el narcopresidente. Porque si bien es cierto que juró respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, esas son falacias, porque al único que sirve es al narcopresidente, porque sin méritos, sin haber aportado ningún beneficio a la nación, simplemente fue intronizada en la silla presidencial por la abusiva y mediocre autoridad del narcopresidente, quien llevó a cabo unas elecciones de Estado apoyado por el narcotráfico, a quien dedicó su política de abrazos y no balazos. De ahí el fracaso de su desgobierno, porque no ha hecho justicia a las familias que perdieron a sus hijos y que ascienden a más de 250,000 muertes dolosas, tanto de la administración del narcopresidente como lo que lleva la corcholata. Y por otro lado, está mintiendo en el sentido de que el aeropuerto de Texcoco, el fallido proyecto del aeropuerto de Texcoco, era un fracaso físico y monetario, porque se iba a hundir y que nada más servía a los intereses de los ricos. Y se cree esas mentiras porque el narcopresidente le ha machacado que el aeropuerto de Texcoco fue una obra faraónica para enriquecer más a los neoliberales, a los conservadores. Sin embargo, la obra que inauguró el narcopresidente del Parque Ecológico de Texcoco, y a que se refiere la corcholata, pues también fue un rotundo fracaso. Inauguró esa obra el 30 de agosto de este año, y resulta que por la falta de calidad de la obra, porque el empresario que utilizaron a modo fue un fraude, porque utilizó materiales de ínfima calidad, no estudió los flujos de los ríos ni los depósitos hídricos que había en la zona, y resulta que a 3 días de haberse inaugurado el parque de Texcoco, se hundió 6 metros y acabó con toda la estructura que había costado más de 14,500 millones de pesos en una superficie construida de más de 40,000 hectáreas. Y eso sí que es la realidad de lo que está sucediendo en el país, a ciencia y paciencia de la mediocridad de la corcholata. Pero para demostrar que la señora corcholata quiere cambiar la realidad en la que vive para establecer otra, para creer sus propias mentiras,
me permito exhibir la inauguración del Parque del Lago de Texcoco, en donde a los 3 días siguientes se hundió. El pasado 30 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Parque Ecológico Lago de Texcoco, ubicado en el terreno originalmente destinado a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta obra abarca 14,000 hectáreas dedicadas a la regeneración ambiental, requirió una inversión superior a los 4,500 millones de pesos y se estima que beneficiará a más de 12 millones de personas. No obstante, el entusiasmo inicial por su inauguración pronto se vio empañado por controversias, y es que apenas 3 días después de su apertura, colapsó uno de los muros de contención de la laguna Texcoco Norte. Según el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el incidente ocurrió alrededor de las 6 de la tarde, cuando la estructura comenzó a fracturarse hasta colapsar por completo, dejando un boquete de más de 20 metros de largo y unos 6 metros de profundidad. Como consecuencia, se produjo un gran derrame de agua calculado en 40 metros cúbicos por segundo, lo que en pocas horas vació toda el agua acumulada durante 2 años hacia el sistema de desagüe del valle, donde se mezcló con aguas residuales. Así, en total se estima que se desperdiciaron aproximadamente 2 millones de metros cúbicos de agua, es decir, el equivalente al volumen de 800 albercas olímpicas. De acuerdo con los integrantes del movimiento campesino, el incidente fue provocado por fallas en la construcción y un cálculo erróneo del peso, lo que permitió que la fuerza del agua excediera la resistencia de la estructura. Pues como queda comprobado, estamos viviendo una realidad muy diferente de la que pinta la señora Corcholata, pues se está mintiendo al decir que el aeropuerto del Lago de Texcoco se iba a hundir, no solamente físicamente, sino monetariamente, porque finalmente lo que se hundió es el parque ecológico que con bombo y platillo el narcopresidente inauguró el 30 de agosto de este año, y que ahora la Corcholata no le gusta esta realidad y la cambia por otra para seguir actuando no solamente de manera mediocre, sino además de manera mitómana compulsiva. Pues el caso es que el lago de Texcoco se tragó más de 4,500 millones de pesos tirados a la basura por una obra populista que no iba a beneficiar a nadie, y porque además era una especie de tapar el sol con un dedo, es decir, la pérfida idea de cancelar el aeropuerto de Texcoco, que no solamente resultó en ser una deuda que quedó pendiente y que se está pagando actualmente a todos los empresarios que invirtieron dinero en esa construcción, que en honor a la verdad iba a ser un aeropuerto de fama internacional, y que por la mediocridad del narcopresidente resulta que se creó un aeropuerto, el AIFA, que no sirve ni siquiera para engañar a bobos, porque se le dio el título de los más bonitos aeropuertos del mundo, cuando que en realidad no pasa de ser un armatoste que ni siquiera las moscas se paran. Muchas gracias.